de Jesús. Ahora, si ven, hasta este punto hay dos llamados que se hacen. El primer llamado es aquí, ¿no? El primer llamado lo encontramos aquí cuando llamamos a la persona a aceptar a Jesús, ¿cierto? Aquí encontramos un primer llamado. Y el segundo llamado lo encontramos aquí, cuando ya lo invitamos a ser discípulo de Jesús por medio del bautismo, ¿no? Entonces es importante ubicarnos que siempre hay llamados que hacemos a la persona y tiene mucho que ver con los llamados de Jesús. El primer llamado que Jesús hizo fue ven y sigue, ven y ve, ¿no? Le dijo allí en Juan. ¿Y tú dónde vives? Jesús le dijo ven y ve. Y luego que ya pasó un tiempo, Jesús les hizo un segundo llamado cuando les dice sígueme, ¿cierto? Le da ese llamado a los discípulos. Entonces, el primer llamado lo encontramos aquí, ¿verdad? En el evangelismo para la plantación, y el segundo llamado lo encontramos en membresía comprometida, es decir, cuando hacemos un llamado al bautismo. Entonces, ya no solamente estamos teniendo discípulos, personas discipulándose, sino que también ahora estamos entonces teniendo personas que son parte del cuerpo de Cristo. Y decíamos que estar en la iglesia sin estar bautizado es como estar en concubinato con Jesús, ¿no? Porque el bautismo de alguna manera es el matrimonio, es lo que nos une al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, y la siguiente habilidad a la que aplicamos es el liderazgo, es decir, estas personas ahora entonces comenzamos a desarrollar en ellos el liderazgo de servicio. Comenzamos a desarrollar sus dones y talentos. Comenzamos a identificar sus dones, sus talentos, y de inmediatamente les invitamos a que puedan servir y que puedan comenzar ellos a tomar pequeñas responsabilidades en ese grupo que están haciendo. Entonces ya el plantador no está solo. Ya no es un plantador solo haciendo todo. Ya no es un todólogo, sino que ya usted como líder de ese grupo está comenzando a usar la palabra más poderosa en el ministerio. ¿Sabe cuál es la palabra más poderosa en el ministerio? Delegar. Usted comienza a delegar. Después, bueno, la palabra para mí es el amor, ¿no? Pero para tener un ministerio eficaz, delegar. Comenzamos a delegar responsabilidades, a delegar actividades, y ya entonces usted comienza a tener no solamente personas evangelizadas que ha ganado, personas que están siendo discipuladas, no solamente discípulos bautizados, miembros de la iglesia, del grupo que están haciendo, sino que también entonces usted tiene líderes que está formando. La mejor manera de formar líderes dentro del grupo es poniéndolos a desarrollar pequeñas actividades, pequeñas responsabilidades desde el inicio. ¿Ok? Ahora, una vez que entonces tenemos el líder, ya la persona está y usted ha identificado sus dones, está en ese proceso, entonces viene la siguiente habilidad, que es la que vamos a hablar hoy, que es la multiplicación. Aquí ocurre el tercer llamado, ¿ok? Del proceso. Entonces, el primer llamado que hacemos es a seguir a Jesús. El segundo llamado, a conocer a Jesús. El segundo llamado es a seguir a Jesús. Y el tercer llamado es cuando Jesús dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Es interesante que, por ejemplo, a Pedro Jesús lo llamó 3 veces. Nosotros tenemos, cuando leemos el pasaje bíblico, a veces tenemos la percepción de que Pedro no tenía ni idea de quién era Jesús y de repente se metió en la barca y Jesús le pidió que pescara, y él le dijo, ya he pescado toda la noche, pero en tu nombre voy a tirar la red, y él pescó, y Jesús le dijo, ahí sígueme y te haré pescador de hombre, y dejándolo todo le siguió, como que si nunca sabía quién era Jesús. Incluso lo romantizamos. Pero si hacemos un estudio detallado del proceso, Pedro primero encuentra a Jesús en la primera etapa, ¿no? Cuando Jesús le dan el llamado y le dicen, sígueme.
ven y ve, cuando le preguntan, ¿y tú dónde vives? Y ven y ve, ven y ve. Y Jesús y Pedro andaban juntos. Luego hay otro, y periódicamente, luego hay otro llamado cuando Jesús les dice, sígueme. Y ahí ya hace un llamado oficial a estos cuatro, ¿no? Como discípulos. Y luego, cuando ya están, Jesús vuelve a Betania y vuelve a Judea, y de repente Pedro se queda en Capernaum y vuelve Jesús y comienza a haber un ministerio muy poderoso. Jesús comienza a sanar gente, allí sana a la suegra de Pedro. Y dice la Biblia que Jesús se fue a orar y al día siguiente, a la mañana siguiente, Pedro lo busca y le dice, hey maestro, la gente te anda buscando. Y Jesús le dice, no, tenemos que irnos a otros lugares porque también debo ir. Ellos también necesitan escuchar. Parece como que eso decepcionó un poco a Pedro. No nos lo dice el pasaje, pero vemos más adelante cronológicamente, haciendo una lectura cronológica, a Pedro pescando otra vez. Es decir, Pedro como que se volvió a la pesca. O sea que eso, Pedro irse a la pesca no fue la primera vez cuando Jesús fue crucificado, ya se había ido. Y ahí entonces cuando nuevamente Jesús se le acerca y ocurre el evento, ¿no? de la pesca milagrosa. El evento de la pesca milagrosa ocurre después del segundo llamado que Jesús le hace a Pedro y justo cuando, después de que Pedro lo invita y le dice, mira, la gente te anda buscando, y Jesús le dice, no, tenemos que irnos a otras aldeas. Parece que eso como que no le gustó mucho a Pedro, ¿no? Y al final lo vemos nuevamente pescando, es una inferencia que hacemos, pero podemos sacar la conclusión porque Jesús le vuelve a afirmar el llamado a Pedro y le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces es el tercer llamado, ya es un llamado no solamente a seguirle. Ya ves, ahora qué hacemos. Peor. No está aquí. Okay. No es un llamado a seguirle, sino también un llamado a seguirle a Jesús, pero también a reproducir ese llamado en otros. La multiplicación es muy importante porque es el llamado que hacemos a aquellos que hemos venido evangelizando, discipulando, bautizando y formando como líderes, a que inicien ahora, ellos vayan y reproduzcan lo que nosotros hemos hecho con ellos. Es decir, que ellos comiencen a reproducir y hacer lo que nosotros hicimos. Entonces, ahí estamos en este momento. Ya mañana, la última sesión que vamos a trabajar va a ser, para terminar la idea de mentoreo. Es decir, ya de ese grupo que nació, el plantador, usted como plantador, identifica a 1, 2 o 3, dependiendo, potenciales nuevos plantadores y los envía a abrir una nueva comunidad, a iniciar una nueva misión tipo iglesia, a plantar una nueva iglesia y así entonces ya usted se convierte no solamente en plantador, sino que usted pasa a ser mentor de un nuevo plantador. Entonces, si me permiten, nosotros generalmente estas dos primeras habilidades, ¿cierto? Las llamamos habilidades de conexión. Hoy no tengo, se me dañó mi Apple Pencil, así que estoy a pulso. Disculpen que salga tan feo eso. Pero estas habilidades las llamamos habilidades de conexión, porque son habilidades que nos ayudan primero a conectar nosotros con la comunidad y luego a conectar a las personas con Dios, ¿no? Análisis de la comunidad y evangelismo. Son las que llamamos habilidades de conexión. Luego las siguientes 3 habilidades son las habilidades de desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos desarrollo? Porque son habilidades que nos permiten establecer, desarrollar a la persona, desarrollar el grupo, desarrollar el liderazgo y los dones y los talentos de las personas. Entonces, por eso le llamamos habilidades de desarrollo, ¿no?
Oh, perdón, estoy tratando de ver aquí. Ok. Tratando de ver cómo poner las letras acá. Bueno. Y entonces, y las últimas dos habilidades, las últimas dos habilidades le llamamos habilidades de reproducción. Entonces tenemos conexión. A ver si puedo hacerlo con pluma, más fácil. Conexión, desarrollo. Estaba tratando de buscar para escribir en vez de ¿cómo es? En letra, desarrollo y reproducción. Son las tres fases en el proceso de plantar una iglesia. Conectamos, desarrollamos, reproducimos. En conectarnos, entonces, analizamos la comunidad, evangelizamos. En desarrollo, discipulamos, es decir, desarrollamos el carácter y la madurez de la persona, desarrollamos grupos, desarrollamos miembros, desarrollamos líderes, ¿verdad? Y en reproducción, entonces ya es cuando reproducimos grupos y personas y reproducimos en la misma iglesia que se está plantando, el mismo grupo que se está estableciendo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de multiplicación estratégica. Vamos a hablar del tema de la multiplicación como una habilidad necesaria e importante en el desarrollo de un grupo o de una comunidad de discípulos. Cuando hablamos del tema de la multiplicación, suena a veces como un cliché, ¿cierto? Ay, esto de la multiplicación. Dios nos llamó a crecer, a multiplicarnos, multiplicación. De hecho, nosotros somos la red de multiplicación, ¿no? Pero el tema de la multiplicación es un tema que ha estado a lo largo de toda la Biblia. Me encanta ver cuando hacer como un escaneo de la expresión y de la relación de Dios con su pueblo. En todo momento, Dios procura, busca el desarrollo, la reproducción y la multiplicación del pueblo de Dios, ¿no? La multiplicación, creo yo, es una expresión del rey. Por eso me encanta cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, ¿no? Porque en el reino de Dios, generalmente los misterios del reino o las cosas del reino son pequeñas, son sencillas, pero con fácil reproducción y multiplicación. Y vemos, por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, en Génesis capítulo 1 y 2, ¿no? La creación del hombre, Dios les da una palabra, les da una bendición, les bendice al hombre al momento de crearlo. Y como parte de la bendición viene la expresión o el llamado a multiplicarse, ¿no? Se dice, multiplíquense. Luego, bueno, viene la caída y vemos que cuando en el diluvio con Enoch, con Noé, con Noé, en el diluvio con Noé, nuevamente Dios le da la bendición. Y aunque esa bendición se acorta un poco porque ya no le da autoridad sobre las bestias y los animales, nuevamente les da la bendición de multiplicarse. Nuevamente Dios ratifica eso, llama a Abraham y le da una palabra, ¿no? De bendición, y le dice una promesa, le dice, te bendeciré y te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Luego, el propósito del pueblo de Dios con Jacob, llegan 70 aproximadamente a Egipto, y cuando salen de Egipto salen más de 1 millón, 1.600.000 hombres, ¿no? Multiplicación. Entonces vemos cómo de alguna manera el proceso de Dios
viene acompañado de la multiplicación. Hay que hablar más allá de cómo el Señor, o sea, el Señor mismo, la iglesia del Señor empezó con Jesús y 12 discípulos. Creo que en algún momento les planteé el tema de los 12 idiotas, ¿no? Creo que, no sé si fue con ustedes que lo planteé. Pero si no, por favor, aclárenme para que no digan, bueno, Dios, el pastor, el doctor Cruz está llamando idiota a los apóstoles. Pero si ya lo hice, no tengo que volver a explicarlo con ustedes, ¿no? Pero como Jesús, un millennial de la época, con ideas medio raras y seguido por 12 idiotas, como lo dice el libro de Hechos, cuando los identifican como iletrados. Estos iletrados, la palabra iletrado que se usa allí en griego es idiotai, agramatoni, ¿no? Y no necesitamos un doctorado en griego para saber qué traduce idiotai del griego al español, ¿no? Eran hombres que consideraban idiotas, sin letras, analfabetas. Y cómo por el poder de Dios y el Espíritu Santo, estos 12 hombres con Jesús y su llamado, en unos años lograron trastornar el mundo, lograron multiplicarse y reproducirse de manera tal que causaron un impacto que dividió la historia en dos, ¿no? El evangelio se desarrolló y siempre yo digo que son dos cosas. Uno, definitivamente la gracia de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que empoderó a los discípulos para hacer la obra. Pero por otro lado, es indiscutible que ellos tenían una estrategia clara y la estrategia era hacer discípulos y reproducirse, de manera que eso les permitió multiplicar y permear la sociedad en la que se desarrolló la fe. Y yo creo que es el llamado que tenemos hoy día, ¿no? Hablaba hasta el fin de semana con alguien que yo creo que la forma como la iglesia va a volver o se va a hacer relevante no es construyendo grandes templos o haciendo grandes eventos, sino permeando nuevamente las comunidades, cada miembro haciéndose un discípulo que hace discípulos, multiplicación, ¿no? Entonces, es importante entender primero que el tema de la multiplicación está en la naturaleza del llamado de Dios, ¿no? Para su pueblo desde la creación. Dios nos llamó a multiplicarnos. Y lo vemos aún en Apocalipsis, ¿cierto? De toda nación, tribu, lengua, millares de millares, millones. Es decir, la manifestación del reino de Dios no es apoteósica, pero sí se multiplica. Y ahí viene entonces esta enseñanza de Jesús del grano de mostaza, ¿no? El reino de Dios como un grano, como un grano pequeño que se siembra, pero que luego crece y da sombra a aves y a todo, ¿no? Entonces, nuevamente, grano de mostaza se convierte en algo grande. Y no estoy hablando acá, y quiero aclarar, de mega iglesia o de crecimiento, estoy hablando de multiplicación. Pero por otro lado, el tema de la multiplicación es un tema natural en el llamado de la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo vimos cuando hablamos de visión multiplicadora, simplemente lo voy a afirmar, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo. Escuche esto. La iglesia de Cristo como organismo existe y está viva, está unida a la cabeza que es Jesús. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo vivo y todo cuerpo orgánico, todo cuerpo con vida, cumple funciones. Y las funciones de cualquier cuerpo orgánico es nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. ¿Cierto? Pero como la iglesia está unida a Jesús, que es la cabeza, la iglesia no muere, ¿no? Sino que la iglesia va a ser transformada.
Pero la iglesia como cuerpo vivo nace, se desarrolla y se reproduce. Todo cuerpo vivo, todo cuerpo orgánico nace, se desarrolla y se reproduce. De manera que la iglesia como cuerpo de Cristo está llamado a eso. Está llamada a nacer, como ocurre, a desarrollarse y a reproducirse. Una iglesia saludable se reproduce en nuevas iglesias. Un discípulo saludable se reproduce en nuevos discípulos. La reproducción es la manifestación, es la expresión o es la señal de la salud de un discípulo y de la salud de una iglesia. Así como una mujer que no puede dar a luz bebés, hijos, no puede tener hijos, es identificada como estéril, ¿no? Así la llamamos. Así como las mulas no pueden reproducirse porque les falta un cromosoma. De igual manera, un discípulo que no se reproduce es un discípulo estéril. Una iglesia que no se reproduce es una iglesia estéril. Un discípulo que no se reproduce es un discípulo mula. Así que podemos ver iglesias mulas, iglesias que no están cumpliendo el objetivo de reproducirse como expresión natural del llamado del Señor al reino de Dios, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta porque el discipulado que Jesús nos da, enfocado o el llamado que Jesús nos hace, es un llamado a reproducir, un llamado a multiplicar. Entonces, como por naturaleza, la iglesia está llamada a reproducirse. Ahora, estamos hablando de multiplicación y es importante identificar que el ministerio de Jesús está expresado en distintas maneras, ¿no? El ministerio de Jesús o el discipulado al estilo Jesús, y aquí podemos hacer un análisis de Juan capítulo 17, ¿no? Todo lo que es el capítulo 17 de Jesús. Primero, el discipulado al estilo Jesús, primero un discipulado que glorifica a Dios, y estas son características de la multiplicación, ¿no? Glorifica a Dios. La multiplicación no es para glorificar al hombre, para hacerse uno más famoso o tener mayor fama, no. La multiplicación ocurre porque Dios es quien es glorificado. Es sostenible y es estable, es decir, el fruto permanece, se mantiene. La multiplicación es enfocada. Entendemos que el propósito de la multiplicación no es, como ya lo dijimos, no es aumentar las cuentas bancarias de la iglesia. No es aumentar el número de membresías que usted tiene en la iglesia. Se enfoca en glorificar a Dios y manifestar el reino de Dios. La multiplicación ocurre porque el reino de Dios debe avanzar. Y porque las personas están llamadas a conocer y a ser parte de ese reino. Es responsable, es decir, y aquí hay un elemento muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad en la multiplicación, porque usted puede enseñar lo que usted sabe, ¿cierto? O lo que usted lee o lo que conoce, pero solamente podemos reproducir lo que somos. Por eso es que es responsable. Porque la esencia de la reproducción y de la multiplicación, y ya les voy a hablar de la diferencia de la multiplicación y la reproducción, pero la esencia de la multiplicación es que yo reproduzco lo que soy. Y si yo no soy un seguidor de Jesús y mi vida no está alineada al carácter y a la vida, a los valores del reino de Dios, puedo estar reproduciendo un fruto malo. Por eso hay que ser muy responsable, porque nosotros reproducimos la esencia de lo que somos. Usted puede enseñar lo que conoce, lo leyó, lo enseñó,
pero solo puede reproducir lo que es. Valora a sus discípulos y es importante, ¿no? Cuando vemos allí cómo el Señor Jesús motiva y promueve el valor y el cuidado a los discípulos. En la reproducción y en la multiplicación, las personas son más importantes que el proceso. Escuchen, la persona es más importante que el proceso. La persona es más importante que el programa. La persona es más importante que la institución. La persona es más importante que el número. La persona es más importante que cualquier otra cosa. En la multiplicación hay que tener mucho cuidado de no perder el enfoque de que lo que realmente vale es el discípulo. Porque podemos caer en la tentación de convertir a la gente en simples números o en simples metas que alcanzar. Y eso puede ser muy, 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 muy peligroso. Delega autoridad, ya lo hemos hablado, ¿no? En la reproducción no solamente se reproduce carácter, sino que se reproduce autoridad. Uno de los grandes problemas que tenemos en el ministerio, por lo menos en América Latina, es el control. Tenemos una tendencia a controlar todo. Y hay un principio que mientras mayor control, menor multiplicación. Mientras mayor control, menor multiplicación. Entonces, es un llamado a que podamos delegar autoridad y a que podamos aún dar confianza en el proceso de multiplicación. Confianza ministerial, delegar responsabilidades, por supuesto, en la medida de la capacidad y la madurez de cada uno, ¿no? Anhela la cercanía de sus discípulos, ya lo hemos hablado, estar cerca, se basa en la reproducción, se basa en la relación, en la amistad y comparte las bendiciones, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que en la entrega no solamente se da lo que se sabe, sino lo que se es. Hay una teología de cuerpo en la multiplicación. O sea, nos reproducimos, nos multiplicamos, pero somos uno. Somos un cuerpo en un proyecto, en una base. Entonces es importante entender y caminar en este sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, si tiene preguntas, recuerde que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que si tiene alguna pregunta o alguna duda, sientan la libertad de acercarse. Bueno, entonces es importante hablar ahora entonces de la reproducción y la multiplicación. El principio o el fin último es multiplicarnos, ¿cierto? Pero la multiplicación ocurre con la reproducción y la reproducción ocurre con el discipulado. Entonces no podemos multiplicarnos si no nos reproducimos y no podemos reproducirnos si no discipulamos. ¿Cuál es la diferencia de la reproducción y la multiplicación? La reproducción ocurre en una primera generación, es decir, la reproducción ocurre cuando yo transmito, disipulo, formo a aquellas personas que estoy enseñando, invitando al reino, y de esa manera entonces yo estoy reproduciéndome en ellos, ¿cierto? Pero nuestro fin último no es eso. Nuestro producto final, y suena raro eso de producto, ¿no? Pero nuestro propósito final no es reproducirnos, no es ni siquiera hacer discípulos. Nuestro propósito final es hacer discípulos que hacen discípulos. Es decir, hacer discípulos hacedores de discípulos. Entonces, cuando yo hago discípulos, me estoy reproduciendo en ellos.
Cuando usted hace discípulos, usted se reproduce. Cuando sus discípulos hacen discípulos, comienza la multiplicación. Usted se multiplica. Para ponerlo en términos más sencillos, cuando tengo hijas, yo tengo 4 hijas. 3 hijas, perdón, dije 3, 4. Tal vez el que viene es hija también. Yo tengo 3 nenas, mis 3 hijas. Con ellas yo me reproduzco cuando tengo hijos, en el caso hijas. Cuando mis hijas tengan hijos, yo me multiplico. Yo me reproduzco con mis hijas. Y me multiplico cuando mis hijas se reproduzcan. ¿Me explico? Entonces, en términos de este proceso, yo me reproduzco haciendo discípulos. Y me multiplico cuando mis discípulos hacen discípulos. Es lo que conocemos como el famoso modelo de segunda de Timoteo, ¿no? El famoso modelo de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y estoy seguro que ustedes en algún espacio lo ha hecho, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos requiere hombres fieles que sean aptos e idóneos para enseñar también a otros. Pablo se reproduce en Timoteo, ¿cierto? Y se multiplica en hombres fieles. Ahora, pero ¿en quién discipuló a Pablo? ¿Quién fue el que reprodujo a Pablo? Ananías. Pablo también Gamaliel. No, Fue Gamaliel. Bueno, Gamaliel lo enseñó como fariseo, ¿no? Él se formó como fariseo en la escuela de Gamaliel. Fue Bernabé. Bernabé, efectivamente. Recuerden que mañana posiblemente lo vamos a hablar más, pero Bernabé fue el mentor y el que discipuló a Pablo. Cuando Pablo se cae del caballo y va a Ananías, y Ananías lo visita, ¿no? Uno tiene la idea cuando lee la Biblia como que, bueno, Pablo se cayó del caballo, Ananías oró por él, se le cayeron los ojos, las escamas, y al día siguiente ya salió en su primer viaje misionero. No fue así. Pablo duró un proceso de 13 años aproximadamente en su iglesia local, siendo miembro y siendo discipulado por Bernabé. Hasta que ocurre este famoso momento cuando estaban orando y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he encomendado. Entonces Bernabé invirtió un tiempo como mentor, formador de Pablo. Bernabé se reproduce en Pablo. Y Pablo se reproduce en Timoteo, se reprodujo en Epafrodito, se reprodujo en Gallo, se reprodujo en Tito, se reprodujo en, ya lo dije, Timoteo, ¿no? Entonces ahí ocurre y ahí vemos el proceso de la formación o de la multiplicación. Bernabé se reproduce en Pablo, Pablo se reproduce en sus discípulos. Y según 2 de Timoteo 2:2, vemos que Pablo le dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí, es decir, lo que yo te enseñé, ya que me reproduje en ti, ahora requiere que tú te reproduzcas en hombres que sean fieles y aptos para también enseñar a otros. Entonces, vemos las generaciones. Bernabé se reproduce en Pablo. Pablo se reproduce en Timoteo. Bernabé se multiplica con Timoteo. Timoteo se reproduce en hombres fieles. Pablo
se multiplica con hombres fieles. Timoteo, los hombres fieles se reproducen en otros. Timoteo se multiplica en otros. Espero que me hayan entendido el trabalenguas que le acabo de dar. Entonces, me reproduzco cuando disipulo, me multiplico cuando logro que los discípulos hagan nuevos discípulos. Por lo tanto, nuestro fin último no es solo hacer discípulos, es hacer discípulos que se reproducen. Hace unos años estaba en Colombia y estaba hablando con un pastor amigo, tiene una iglesia muy linda, y en medio de la conversación me dice: pastor, estoy en un momento de estancamiento, hemos crecido, somos como 400 personas, pero yo siento que puedo crecer más. La gente en mi denominación me dice que ya, ¿para qué voy a crecer más? Ya 400 está bien. Pero yo siento que puedo crecer más, pero no avanzo, no crecemos. Y bueno, comencé a hacerle consultoría, a hacer algunas preguntas, y al final llegué a la conclusión y le dije: amigo, lo que pasa es que tú te estás reproduciendo, pero no te estás multiplicando. Estás reproduciéndote en las 400 personas. O sea, estás desarrollando un liderazgo que te está quemando, porque tú como pastor estás buscando reproducir tu llamado y tu ministerio en toda la iglesia. Tú necesitas líderes multiplicadores. Y él me dijo: no, yo tengo líderes, sí, yo tengo liderazgo, yo tengo líder de damas, líder de jóvenes, líder de mujeres, y se los enseñé en la clase anterior. Tú estás teniendo líderes de mantenimiento. Tú necesitas líderes multiplicadores. Pero es que yo tengo, no, ellos son líderes de mantenimiento. Ellos te ayudan a mantener y a sostener la iglesia y el ministerio. Jóvenes, damas, adultos, niños, adoración, evangelismo, que yo creo que el ministerio de evangelismo y de discipulado no debería existir en la iglesia. Y lo digo con la intención no de que no debería existir, sino de que toda la iglesia debe evangelizar y toda la iglesia debe discipular, ¿no? No debería ser una tarea solo de unos pocos, pero bueno, evangelismo, discipulado, etcétera, etcétera. Esos son líderes que te ayudan a sostener la iglesia, pero lamentablemente si tú limitas tu liderazgo solo a eso, vas a tener muchos miembros y pocos líderes. Porque está limitando el liderazgo solo a un cargo y una posición. Sin dejar de hacer eso, ¿por qué no comienzas tú a reproducirte en un grupo de líderes? Y dejar que esos líderes hagan lo mismo y se reproduzcan en otros. Y que ellos hagan lo mismo y se reproduzcan en otros. Y así sucesivamente vas a lograr entonces, bajo esa forma, tener, en vez de muchos miembros y pocos líderes, va a tener de un líder muchas personas multiplicándose y reproduciéndose. Y es lo que hablamos acá, ¿no? Si ven el embudo de esta forma, este es el modelo de liderazgo tradicional. Tenemos miembros que entran a la iglesia y pocos líderes que salen. Líder de damas, líder de jóvenes. Entonces, muchos miembros, pocos líderes. Pero si vemos la otra forma del embudo, de un líder multiplicador, es decir, un líder que haga discípulos, que se reproduzca, que haga lo mismo que usted está haciendo con ellos, entonces van a nacer discípulos, miembros fieles que van a multiplicar nuevos discípulos. Entonces, en el paradigma tradicional es nuevos creyentes para convertirlos en líderes. El paradigma que les estoy proponiendo es miembros transformados en discípulos que hacen discípulos para que hagan nuevos discípulos. Entonces, la fábrica de la iglesia, el objetivo de la iglesia no es solo tener líderes, sino producir discípulos que hacen discípulos.
Ahora, ¿qué pasa si ese grupo que usted está iniciando, ese grupo que usted está comenzando, lo hace con ese enfoque y comienza cada miembro de ese grupo, cada miembro de ese grupo de discipulado, de ese grupo que está formando, convertirlo en un discípulo y enviarlo a que haga lo mismo? Pastor, pero es que no está listo. Ya usted ha escuchado esto seguro. El endemoniado gadareno no tuvo muchas sesiones de plantación de iglesia con la red de multiplicación, ni muchas clases de seminario, ni de instituto. El endemoniado gadareno solamente fue a hacer y a pregonar lo que Jesús había hecho con él. Y cuando tuvo su primer encuentro con Jesús, Jesús lo liberó. Él dijo, yo quiero irme contigo. Y Jesús le dijo, no, 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 tú quédate. Y comparte con ellos lo que has vivido, lo que te ha pasado. Cuando Jesús volvió por segunda vez allí, se consiguió con una ciudad transformada por un hombre que no tenía muchos estudios, ni mucha preparación, ni muchos entrenamientos en plantación de iglesia, pero entendía el poder de la multiplicación. Nosotros como líderes de grupos que estamos multiplicando y reproduciendo, tenemos el deber de delegar ministerio en aquellas personas y comenzar a reproducirnos en ellos, entregando todo, amándoles como Jesús les amó, enseñándoles como Pablo enseñó, de manera que ellos puedan experimentar ese poder de la multiplicación. Y de esa forma, entonces podamos ver un grupo que se reproducen en nuevos grupos y ver discípulos que se reproducen en nuevos discípulos. Ahora, como plantadores, aquí hay un modelo muy seguro usted lo ha escuchado, ¿no? Que le va a ayudar a cómo ir delegando desde la perspectiva de liderazgo, ¿no? Aquí vemos la acción del plantador, usted como plantador y aquí el nuevo líder, ¿no? De la plantación. La primera etapa es yo hago, tú observas, es decir, usted modela lo que quiere reproducir. Y esta es una etapa muy importante porque aquí usted está modelando lo que quiere que el líder que está enseñando reproduzca. Entonces, usted debe entender y debe desarrollar su ministerio y todo lo que hace, escuche esto, todo lo que usted hace en el ministerio de los grupos y de su llamado, debe hacerlo con la intención de modelar. Siempre hay una enseñanza o debe haber una enseñanza, siempre debe haber un elemento donde usted pueda establecer, enseñar y presentar el mensaje. Yo hago, tú observas. La segunda etapa es, tú haces tu parte y yo observo. Entonces, ahí ya cambia el rol. Usted delega una parte de responsabilidad y usted observa lo que está haciendo el líder. Luego, la tercera etapa es, tú haces todo y yo solo ayudo. ¿Ok? Tú haces todo y yo solo ayudo. Ahí cambia el paradigma. Ahora, ya el líder plantador, el líder que usted está formando, ya es el que está haciendo y usted simplemente está ayudando. Y la tercera etapa es, yo acompaño y mentoreo. ¿Ok? Ya aquí cambia el paradigma, ¿no? Aquí es, yo solamente acompaño. Ahora tú haces todo, yo te estoy acompañando, tú eres un líder. Ahí es donde comienza entonces el proceso de reproducción. Y aquí hay algo interesante que yo he vivido en el ministerio, y es que cuando comenzamos un grupo o cuando estamos plantando una iglesia, la forma como yo planto iglesias es de esta manera, ¿no? Comienzo un grupo con un grupo de personas y busco que ese grupo de líderes que estoy formando en ese grupo sean los potenciales líderes de nuevos grupos. Entonces, en la plantación de la iglesia, incluso antes de tener un culto, antes de tener un local o antes de tener un lugar para adoración, ya tenemos grupos, pero no grupos dirigidos por mí todos,
sino que yo formé ese equipo y ellos están dirigiendo esos grupos. Entonces, cuando usted entrega el reporte que cada mes debería entregar, espero que lo esté haciendo, ¿no? Ese reporte ministerial, entonces usted le preguntan, ¿cuántos nuevos grupos inició este mes? Esos son los nuevos grupos a los que nos referimos, es decir, grupos que haya abierto usted o que haya iniciado personas que estén bajo su liderazgo. Oh, doctor, usted está diciendo que hay personas que pueden abrir grupos aún recién convertidas. Usted no tiene idea de lo potente que puede ser eso. Bueno, sí la tiene porque seguro lo ha vivido. Pero, ¿qué van a enseñar? Lo que usted les enseñe. Hermano. No hay mejor evangelista. Hola. No hay mejor evangelista y mejor discipulador que una persona que usted esté discipulando nueva. Ojo, hay dentro de los parámetros, ¿cierto? Adelante. Pastor, buenas noches. Pastor, pero tiene que pasar un proceso la persona que le estoy discipulando para enviarlo, porque también ellos desconocen muchas cosas. Pero no tienen que pasar el proceso de discipulado. Claro, con mi acompañamiento, no hay que decir, bueno, ya estoy, ¿cómo saber que está listo la persona? Cuando ellos realmente vemos su cambio, vemos su testimonio, vemos el servicio, entonces ya está listo. No podemos enviar porque hay un riesgo también si enviamos cuando ellos desconocen muchas cosas, porque ¿qué enseñanza, hermano? ¿Qué enseñanza va a dar cuando él no, podemos decir, no puede dar algo que no tiene, hermano? Primero tenemos, ¿verdad? Tenemos que enseñarle, discipularlo y, como decía usted, acompañarlo, no soltarlo solamente, decir vete y que Dios te bendiga, no, es el acompañamiento. Gracias, pastor. Definitivamente, claro que sí, debe haber, por eso el gráfico que les mostré al principio, ¿no? Yo hago, tú observas, no es que ya te convertiste y mañana vas a abrir un grupo, porque entonces, o sea, no, espero que no me hayan entendido esa idea. Es un proceso donde hay un discipulado y hay un acompañamiento, pero es una tensión, hermana, porque no es enviar gente irresponsablemente sin que hayan pasado un proceso de acompañamiento y discipulado, pero por otro lado, no es tampoco ser tan duro y rígido, decir, bueno, mira, tienes que pasar por fase 1, 2 y 3 de formación, 1 año de instituto, 2 años de formación no sé qué, 3 años, 5 años, tienes que hacer ayuno 40 días, tiene que, si comenzamos a crear todo unas cargas que ni nosotros llevamos y a veces por temor a perder gente, por temor o ese mismo amor paternal que tenemos, no nos deja soltar a las personas. Entonces es una tensión porque no es, definitivamente, no es soltar a alguien irresponsablemente sin que tenga ningún tipo de formación, porque no puede dar lo que no tiene definitivamente, pero tampoco es anclarnos a personas y convertir ese grupo más bien en un club social que ya tienen 1, 2, 3, 4, 5 años en ese proceso. Sin ánimos de limitar tiempos, porque Dios hace lo que quiere con quien quiere, cuando quiere, en el tiempo que quiera. Pero yo creo que una persona que viva y experimenta un proceso de discipulado y acompañamiento en este gráfico, ¿no? De yo hago, tú observas, tú haces, yo te ayudo, tú haces tú haces una parte, yo solo te veo y al final yo te mentoreo. Yo creo que un tiempo prudente de acompañamiento debería ser entre 9 meses a por lo menos 1 año, 2 años, dependiendo también de la madurez de la persona, ¿no? Pero a veces llega una curva en el que el nuevo creyente está muy dispuesto a compartir su fe, pero llega un momento en el que se estanca y se queda y entra en una zona de confort
donde ya no le da temor presentar la fe, ya se convierte en una persona que participa de la iglesia, pero no de la misión de hacer discípulos, ¿no? Así que bueno, a ver, veo dos manos levantadas. Pastor Noé. Gracias, pastor. Entonces, les decía, buenas tardes, pastor. Entonces, Buenas tardes. entendemos entonces que hemos confundido muchas veces que es llenar de información a una persona, ¿no? Incluso yo escuchaba antes que la queja de los pastores era precisamente, no hay un material para enseñarle a las personas. Pero ahora comprendo que tiene mucho que ver en el cómo nosotros como pastor hacemos las cosas y que ellos vean lo que hacemos, ¿no? Y al final de cuentas ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Entiendo que así es entonces, pastor. Completamente, pastor. Mire, voy a ser muy disruptivo y de antemano me perdonan. Pero, cuando Jesús, o sea, en el contexto de Jesús enseñando a sus discípulos, ¿cuántos manuales bíblicos usó? ¿Cuántas material de discipulado? ¿Cuántas lecciones? ¿Cuántos libros usó? Es más, ¿cuántas veces lo vemos en la iglesia o en la sinagoga enseñando? La única vez que entró a la sinagoga, o una de las únicas veces que lo vemos, cada vez que Jesús entraba al templo, o terminaba él revolcando las cosas, o terminaban casi matándolo a él. Vemos que el discipulado al estilo Jesús es un discipulado de transmisión de vida, de transmisión de experiencia, ¿no? De hecho, ni Nuevo Testamento tenían para estudiar el Nuevo Testamento. Entonces, claro, Jesús nos dice, escudriñen las Escrituras. No es con esto menospreciar el estudio o la formación. Yo soy docente, soy teólogo, fui director de seminario y de instituto, soy a favor de la formación teológica, pero creo que el pastor Noé ha captado el espíritu y la idea de lo que estamos proponiendo, de que el discipulado no se basa y no debería estar 100% enfocado en un aula de clase o en una información o en un material que se transmite. Por eso le digo 80-20. 20% de eso, clases de discipulado, doctrina, la salvación, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, la vida cristiana. Pero el 80% del discipulado debería ser transmisión y modelaje de vida. Jesús enseñaba así a su gente. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un gran desafío que tenemos. Entiendo, la iglesia del Nazareno también es una iglesia histórica. Es igual, yo pertenezco a una tradición histórica de 137 años de historia. Tenemos nosotros como tradición, como iglesia. Y nosotros, las iglesias históricas con tradición, tendemos mucho al tema de la formación, ¿no? Bíblica, teológica, al tema de la información. Entonces, es un gran desafío que tenemos porque nos anclamos mucho ahí. Y vuelvo y repito, no es que no se necesita, no es que la desechamos, pero más que todo es la experiencia de vida y lo que yo como pastor modelo y enseño. Yo como plantador modelo y enseño a las personas que estoy discipulando. Creo que fue a ustedes que les dije, yo tengo una persona que le estoy discipulando y él no sabe que yo le estoy discipulando ni siquiera. Porque es transmisión, estoy en un proceso de transmisión de vida, de modelarle la vida de Cristo. Porque yo puedo enseñar lo que sé. Clase 1, arrepentimiento, bla, 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 listo. Clase 2, bla, bla, bla. Clase 3, módulo 5, ya no, me gradué, discipulado. Ahí estamos transmitiendo información. Pero la vida se transmite en el día a día y en la comunión. Así que, bien. Hermana Yadira, sí, está allí la mano levantada. Sí, pastor, buenas noches, pastor. Mire,
Respecto a lo que decía, muy cierto, hermano. Yo apenas estoy plantando una iglesia y estoy experimentando eso. Tengo con los líderes, ahorita tengo 4 líderes muy fuertes que están, los hermanos prácticamente son mi Timoteo. Y vamos a evangelizar y vamos todos, voy con ellos. Ven cómo lo hago, cómo la primera conexión, porque primero una conexión con las familias que visitamos. Después, ahorita ya implementé una vez a la semana discipulado. No nada más es acción, sino que también la palabra, tengo que enseñarles. Ellos también tienen que estar en el discipulado. Es los días martes hoy. Los días martes me reúno con ellos una hora para darle discipulado. Entonces, hermano, y todo lo que estamos haciendo ahorita es evangelismo. Ya hemos ganado almas, pero ciertamente es un trabajo que tengo que hacer porque atrás están viéndome ellos, atrás están ellos observándome. Por eso hay que hacer las cosas correctamente y enseñarles correctamente si queremos líderes fuertes, líderes también independientes, porque no solamente van a depender siempre de mí. Claro. Algún día ellos también van a ir a evangelizar solos, porque no siempre va a estar la pastora ahí a un lado. La pastora puede hacer otras cosas, pero ellos tengo que formarlos, y es cierto, hermano, y sí, es mucho trabajo, pero tenemos que hacer las cosas bien para formar una iglesia sana y líderes dispuestos a reproducir. Gracias, pastor. Y siguiendo el modelo de Jesús, y sobre todo los que están plantando iglesias, ¿no? Siguiendo el modelo de Jesús, él forma a los 12, pero uno forma a sus discípulos, los más fieles, los más comprometidos, y se enamora tanto en el buen sentido, ¿no? De liderazgo, de estos líderes que uno quisiera tenerlos toda la vida. Pero, por lo menos usando el ejemplo de la pastora Yadira, uno de los potenciales nuevos plantadores en el próximo año debería ser entre esos 4. Es decir, uno como plantador debe desarrollar la capacidad de empoderar de manera que el mejor líder que usted tenga lo envíe a plantar una nueva iglesia o un nuevo grupo. Eso suena raro, pero fue lo que Jesús hizo, ¿no? Sus mejores líderes 12, vayan. 72, vayan. Y cuando ya todo parecía que estaba mejor, se nos fue y los dejó toditos como para que no se aferren mucho a Jesús. Entonces, la multiplicación es un elemento que requiere, y la reproducción requiere mucha intencionalidad. Algunos se quedarán en la iglesia, pero otros se irán a plantar y a desarrollar nuevas iglesias. Les digo esto como experiencia, ¿no? Nosotros tenemos todos los años que hemos estado pastoreando, ministrando y especialmente pastoreando iglesias alrededor de 15 años. En 15 años que nosotros hemos estado pastoreando y plantando iglesias, nunca yo he tenido una división. Yo no sé personalmente lo que es, se me dividió la iglesia. Y no lo digo con ánimos de, wow, yo no me divido. No. Y es que, y un amigo me decía, pero ¿por qué? ¿Qué hace? Yo le digo, lo que pasa es que yo hago división preventiva. ¿Y qué me refiero con esto? El proceso de multiplicación y de reproducción es eso. O sea, es división preventiva. En el sentido de que cuando un líder se levanta y cuando yo veo, les doy tal confianza a mis líderes, les doy tal confianza de que cuando ellos ya sienten que es el momento de ellos ir a plantar una iglesia, de abrirse a desarrollar un nuevo ministerio, se acerquen a mí y me digan, pastor, yo siento que ya es momento. Y claro, ahí discernimos juntos y tienen esa confianza que, ojo, no les digo, hay unos que yo oro para que no me digan eso. Yo, ay, Señor, que no se acerque fulano a pedirme, porque son personas valiosas en la iglesia, en el ministerio. Hay otros que se me acercan. Recuerdo que uno una vez se me acercó y me dice,
pastor, yo siento ya el momento, yo siento que Dios me está llamando y para irme a pastorear a otra ciudad. Y sinceramente yo no sentía que él estaba listo. Hermana Yadira, el tema, ¿no? Yo no sentía que él estaba listo. Dice, no, él le falta madurez. Y mi esposa, una mujer muy sabia, en una conversación me dice, Cruz, ¿y qué tan listo estabas tú cuando empezaste? ¿Qué tan listo estabas? Yo creo que esta persona, bueno, digo su nombre porque no lo conocemos, Oscar está mejor preparado que tú cuando empezaste, porque tú lo has formado. ¿Quién te formó a ti? Y yo, nadie, a los golpes no formamos. Así que, y además me dice, si Dios le mostró que, si ya Dios le mostró a él para irse a esa ciudad, ¿quién eres tú para obstaculizar ese llamado? Y tú sabes, uno se pone con ese espíritu de paterno, pero yo soy responsable de su alma y de lo que él haga. Y me dice, entonces tú eres el Espíritu Santo. Tú vas a cuidar más. La iglesia es del Señor, me dice. Si Dios ya le mostró, y puede que tú no sientas que él está listo, pero él ha demostrado ser fiel y tiene cosas que aprender, pero déjalo. Y dejamos ir a Oscar. Y Oscar plantó una iglesia que el día de hoy es una iglesia hermosísima en esa ciudad. Entonces, estaba listo. Y cuando de esa vez yo aprendí que cuando se me acercan esto, que ya yo estoy listo, Dios me llamó. Yo, bueno, si ya Dios se lo dijo, ¿quién soy yo para decirle que no? Pueden pasar dos cosas. Uno, sí estaba listo. Gloria a Dios. Dos, no estaba listo y se llevó un tremendo golpe. Y ahí voy a estar yo como pastor para ayudarlo y restaurarlo y decirle, ¿sabes qué? Como el padre pródigo, ¿no? Como pastor pródigo, decirle, mira, ¿sabes qué? No es como tú esperabas. Y es lo que el padre y la parábola del hijo pródigo también nos enseña, ¿no? El hijo se fue, el padre no le dijo, no, espérate. No, vete, si te quieres ir, vete. Entonces, uno tiene que estar listo para empezar a soltar y desarrollar esa cultura de saber que la gente que está con nosotros la formamos como los hijos, ¿no? Los formamos, los criamos, le damos todo, invertimos en ello, dígame los que tenemos hijas, ¿no? Les invertimos todo, las ponemos bonitas, las ponemos hermosas, bien educaditas, para que llegue otro a llevársela. Es la ley de la vida. Lo mismo pasa con nuestros discípulos. Las personas que estamos discipulando. Formamos, los protegemos, los guiamos, los llevamos, les modelamos, los desarrollamos con el conocimiento y el entendimiento de que ellos también en algún momento van a desarrollar su ministerio. Bueno, vi una la mano levantada y se volvió a bajar. No sé si era que estaba. Si no, bueno, podemos continuar. También dice Yolanda que había alguien o estaba uno antes. El pastor Anselmo parece, Pastor Cruz, que tenía su mano levantada. Perfecto. Pastor Anselmo, si quiere participar, este es el momento. Sí, hermano Mario. Solamente iba a hacer una pregunta, pero en lo que estaba diciendo fue contestada, así que ya está contestada la pregunta. Gracias. Perfecto, listo. Gracias, Pastor Anselmo. Bueno, entonces continuamos. Me quedan 2 puntos nada más. Entonces, en el proceso de la reproducción y de la multiplicación, como líderes, entonces, de la plantación o de la iglesia que estamos pastoreando, debemos identificar, desarrollar discípulos, es un llamado, y desarrollar grupos también. Desarrollar grupos con los discípulos que estamos formando. Entonces, usted se va a encontrar en esa etapa, en ese proceso, usted puede encontrarse con 3 tipos de grupos en la iglesia o en la iglesia que está plantando, en el grupo que está plantando. Entonces, la iglesia plantándose es la suma de todos los grupos. De hecho, cuando se planta una iglesia bajo este modelo, usted primero tiene grupos y luego tiene templo o células o
o culto o auditorio. Porque es más fácil que usted tenga 10 grupos de 10 personas que no tenga dónde meter y estén. Y ahora, bueno, ahora sí, vamos a alquilar un salón y los 100 personas están apoyando a alquilar ese salón, a que usted vaya solo a alquilar un local, a tratar de pagar la cuenta y a llenar ese local. Entonces es mejor iniciar con una dinámica de grupos y cuando usted ya tenga una cierta cantidad de personas en esos grupos, invitarlos y ahí sí hacer el culto y alquilar un local y todo lo que implica. Entonces, podemos identificar 3 tipos de grupos que vamos a reproducir. Grupos de evangelización son grupos que comienzan, que ya han aceptado a Cristo o que están en el proceso de ser evangelizados. Son grupos de evangelismo. O sea, ahí tocamos temas más enfocados en conectar a las personas con Dios. Ahí entra Alfa, por ejemplo. Ustedes sé que trabajan con Alfa. Alfa es un grupo, son grupos para evangelizar, porque son grupos que conectan a las personas para ganar a las personas o personas que han aceptado recientemente y que están todavía en un proceso de aprendizaje, de conocimiento acerca de Dios, de Jesús. Luego tenemos el grupo de discipulado. Ya lo identificó la pastora Yadira, ¿no? Son personas ya convertidas, o sea, ya están convertidas, ya tienen un compromiso y están en un proceso de transformarse en discípulos comprometidos de Jesús. Entonces, el objetivo de los grupos de evangelización es lograr personas, o sea, es lograr nuevos discípulos. El objetivo del grupo de discipulado es lograr nuevos miembros, es decir, discípulos bautizados. ¿Verdad? Entonces, en el grupo de discipulado lo que se busca es eso, formar y ya desarrollar el carácter. Y en el grupo de discipulado multiplicador, son discípulos comprometidos con la membresía y deciden conscientemente multiplicar nuevos grupos. Es decir, ya ese es un grupo que usted mentorea y acompaña y prepara para que ellos comiencen a formar nuevos grupos. Entonces, usted puede tener 3 tipos de grupos. Grupos de evangelización, que son grupos con nuevos creyentes, personas que recién están aceptando al Señor. Grupos de discipulado, que es donde usted forma el carácter y desarrolla el compromiso. Pero grupos de discípulos multiplicadores o grupos de multiplicadores, que es cuando ya usted se reúne con ellos para conversar, para acompañarlos, modelarles y formarles en el proceso de que ellos desarrollen sus nuevos grupos. ¿Ok? Son personas que ya se han comprometido y que usted acompaña para que ellos desarrollen nuevos grupos. Ahora, para terminar, quiero proponerles: la multiplicación es posible. Tan posible como que usted haya tenido bebés o pueda tener bebés, ¿no? Y si no, bueno, ya son excepciones. Es algo natural que debería ocurrir sin mucho hablarlo y proponerlo. Es algo que debería ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero la multiplicación ocurre con 2 cosas. Se necesitan 2 cosas para que ocurra la multiplicación. Primero, necesitamos ser intencionales. Es decir, la multiplicación ocurre intencionalmente. Para yo poder reproducirme con mi esposa, tuve que ser intencional, muy intencional en la reproducción. No fue así como que llegué un día, la conocí, le dije, hey, vamos a reproducirnos, ¿cierto? Hubo intencionalidad, nos conocimos, fuimos amigos, nos enamoramos, levantamos una relación, la convencí de que yo era la persona adecuada para que su generación pueda seguir continuando, ¿no? Su descendencia. Y luego incluso para la reproducción era convencernos de que podíamos tener bebés. Entonces es todo un proceso intencional.
De igual manera, si queremos reproducirnos y multiplicarnos, debemos ser intencionales. Debemos crear la estrategia, debemos crear los espacios, debemos crear los momentos. 80% de relaciones, 20% de estudios, de Biblia, de discipulados sistemáticos. Y lo segundo que se necesita para poder ver multiplicación es tiempo. O sea, la multiplicación, la reproducción no ocurre porque usted lo quiera. Usted necesita tiempo. Y tiempo en dos dimensiones. Uno, invertir tiempo en ellos. Pasar tiempo con las personas. Dedicarles tiempo. O sea, se necesita invertir tiempo. Dedicar tiempo de calidad. Comer con ellos, visitarles, compartir tiempo fuera de la iglesia, fuera del ambiente religioso, modelarles en esos momentos. Pero también requiere tiempo, es decir, para yo multiplicarme tengo que tener hijos primero, criar a mis hijos intencionalmente, informarles y esperar que ellos se casen para yo poder ser abuelo. Así que también requiere tiempo en la línea, ¿no? Del tiempo. Pero si usted es constante en invertir tiempo y en ser intencional en el proceso de discipulado, usted puede ver un fruto abundante y muy saludable que le va a llevar a trascender como un líder que multiplica y reproduce discípulos. Gamaliel, adelante. Tiene la mano levantada Gamaliel, pero el micrófono está muteado. Sí, lo que pasa es que hay mucha lluvia aquí donde estoy y ya no mucho escucha. Pero sí quisiera hacer una pregunta un poco fuera tal vez de orden, pero me llama la atención el detalle de la multiplicación. ¿Qué tan fuera de orden es que un plantador en el proyecto de plantación, que un plantador mejor tenga la inspiración de multiplicarse, pero localmente, no multiplicarse iglesias? ¿Qué tan factible es, como en el caso del pastor en Colombia, que él quería multiplicarse, pero en la iglesia solamente crecer, pero no plantar otras iglesias? ¿Qué tan pertinente es eso? Muy buena pregunta y muy acertada pregunta, estimado hermano Gamaliel. Yo creo que la multiplicación y la reproducción debe ser integral. Es decir, todo discípulo debe reproducirse y multiplicarse. Es decir, es algo que ocurre. Y toda iglesia debe reproducirse y multiplicarse. O sea, lo que quiero decir con esto es que un proceso saludable trae crecimiento interno y trae crecimiento externo, vamos a llamarlo. Es decir, porque la realidad, hermano Gamaliel, es que no todos los líderes que tenemos en la iglesia que estamos plantando van a plantar una nueva iglesia. Esa es la realidad. Desde la perspectiva de que van a pastorear y pero ellos sí se están llamados a multiplicar. Entonces, cuando uno tiene la visión de multiplicación, no es, pastor, una cosa o la otra, sino que cuando tú captas la visión y desarrollas el ADN, son las dos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, cuando tú comienzas a reproducir discípulos y la iglesia comienza a crecer y a reproducirse, a multiplicarse saludablemente en nuevos discípulos, el mismo sistema, la misma naturaleza de la iglesia como cuerpo va a generar nuevas iglesias.
Por eso cuando alguien me dice, no, es que yo quiero el crecimiento interno, yo no quiero plantar iglesias. Para mí personalmente está viendo solo un lado de la moneda. Otros dicen, no, es que yo quiero plantar iglesias, pero yo no quiero crecer. Yo me quedo bien como estoy, con 5 o 10. Están viendo otro lado de la moneda. Muchos pastores me dicen, ¿cómo voy a plantar iglesias si yo no estoy creciendo? Primero yo quiero crecer y luego plantar. Y yo le respondo, usted no está creciendo porque no está plantando iglesias. Porque no es, vuelvo y repito, no es una cosa o la otra. No es que voy a dedicarme a crecer internamente para plantar iglesias. O voy a dedicarme a plantar iglesias y no voy a crecer internamente. Si usted se enfoca en un desarrollo saludable de crecimiento interno, por naturaleza usted va a plantar iglesias. Si usted se enfoca en plantar iglesias, por naturaleza usted va a crecer internamente. Es la ecuación probada que yo he visto. Excelente. El resto es ver una sola cara de la moneda. Y eso no trae crecimiento ni reproducción. Gloria a Dios. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario. Sigamos, aquí ya paró la lluvia, dice. Ok. Entonces necesitamos ser intencionales y necesitamos dedicar tiempo a la multiplicación. Es importante que podamos enfocarnos en eso. Ahora, este tema de la multiplicación es muy usado también en el tema de las iglesias y las mega iglesias. Y a mí hay gente que me dice, pastor, ¿por qué esas megas iglesias? Yo no conozco el primer pastor que me diga, es que yo no quiero que mi iglesia crezca. Yo creo que todo pastor quiere que su iglesia crezca. El punto es este. Sí conozco pastores que me dicen, no, es que yo estoy bien, yo no me siento mal pastoreando una iglesia de 20 personas. Para mí está bien. Vuelvo y repito, es solamente una cara de la moneda. El éxito de una iglesia, escuche esto, no se mide en el número de gente que recibe o en el número de gente que congrega. Desde una perspectiva orgánica, bíblica, el éxito de una iglesia no está medido en el número de gente que congrega. Nosotros hemos cometido ese error histórico y práctico de limitar o de cualificar el éxito de un pastor o de una iglesia basada en el número de gente que tiene, como le dicen, el ABC, ¿no? En inglés le dicen ABC, que es Attendance, Buildings and Cash. Es decir, ¿cuánta gente llega? ¿Cuánta asistencia tienen? ¿Cuán grande es el edificio? ¿Y cuánta plata maneja? El éxito de una iglesia no se enfoca en eso. El éxito de una iglesia para mí se basa en la cantidad de gente que envía. No en la cantidad de gente que recibe, sino en la cantidad de gente que empodera para ser enviada. Bien sea Pastor Gamaliel a nivel local o a nivel de iglesia orgánica o de iglesia plantando una nueva iglesia, ¿no? Entonces, el problema no es que sea una iglesia pequeña o una iglesia grande. Si es una iglesia de 20 miembros, pero cada año planta una nueva iglesia y se reproducen nuevas iglesias, es una iglesia saludable. Es una iglesia que tiene éxito. Si es una iglesia de 5,000 miembros, pero nunca ha plantado una iglesia y lo que hace es reunir y engordar y tener gente, tendría mis dudas. No existe, no la he visto. O sea, yo no he visto una iglesia de 5,000 personas que no haya plantado otra iglesia. Por la misma naturaleza, ellos plantan. Así sean distintos modelos, así sean campus o lo que sea, pero generan esto. Porque hay un modelo
que yo creo que es el modelo de la iglesia local. Y es el modelo de Hechos 1:8. Jesús dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Definitivamente no hay tal cosa como, bueno, es que nosotros somos una iglesia que solamente hace discípulos y no plantamos. O no, nosotros somos una iglesia que envía misioneros. O somos una iglesia que solo planta iglesias. No. Una iglesia debe cumplir las 3 funciones de envío y de reproducción. Las 3 funciones de envío son Jerusalén. Jerusalén es lo que yo llamo una iglesia misional, es decir, una iglesia que hace discípulos y que forma discípulos. Una iglesia donde sus miembros hacen discípulos que se reproducen. Esa es la iglesia misional. Jerusalén. Judea y Samaria, es decir, la comunidad de al lado, la ciudad de al lado. Esa es la iglesia que planta una nueva iglesia. Es una iglesia orgánica, la llamo yo. Entonces, la primera es la iglesia misional. Es decir, una iglesia misional es una iglesia cuyos miembros permean su lugar de influencia por medio de hacer discípulos en el contexto donde se encuentran. Es decir, grupos misionales, células, como le quieran llamar, pero ellos influyen y transforman su entorno por medio de hacer discípulos en su lugar de influencia. Eso es Jerusalén. Judea y Samaria es esa misma iglesia, planta nuevas iglesias en distintos lugares cercanos o lejanos. Y lo último de la tierra es esa misma iglesia no está desconectada de los desafíos globales de la iglesia. Es decir, es una iglesia misionera. Recibe misioneros, envía misioneros transculturales, manda plata para misiones o como sea, pero está conectada en una dinámica de la misión global. Entonces, una misma iglesia está llamada a ser misional, orgánica o madre y misionera, para ponerle las 3M. Una iglesia 3M, misional, madre, es decir, pare nuevas iglesias, y misionera. ¿Sí? Está involucrada en el proceso de la misión transcultural. Toda iglesia local, aunque sea el pastor, pero si es una iglesia tan pequeña, ¿cómo voy a enviar o recibir misioneros? Hay formas de, y estoy seguro que la iglesia de Nazareno tiene misiones o agencias misioneras. Así sea que usted envíe una parte de su dinero, así sea un céntimo a las misiones, usted ya se conecta a la misión global. Una iglesia, 3 funciones, 3 M's, misionera, misional y madre. Pastor Noé. Aquí nuevamente, pastor, disculpe. Adelante. Por lo que usted comenta, me llama la atención que estamos hablando de plantar iglesias, pero con gente nueva, ¿verdad? Es decir, ganar. Hoy en día se está dando un fenómeno, no sé si en su país, ¿verdad? Pero en nuestro país se está dando el fenómeno de iglesias que tienen un buen grupo musical, un predicador muy vistoso, abren en algún lugar, en un local rentado, pero se llena de gente ya convertida, de gente que no está convencida en sus iglesias, ¿no? Y eso lamentablemente siento que en nuestro país se está multiplicando mucho, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en nuestra denominación se está dando mucho, ¿no? Que gente que era de tal iglesia se fue a esta iglesia. Pero yo entiendo que el llamado de Jesús no es hacer eso, porque eso creo que es robar, ¿no? No es ser leal, y no sé si se podría, no quiero ser fariseo legalista, pero no sé si se podría llamar iglesia realmente, ¿verdad? O un show, ¿no? O un show, porque eso es lo que se presenta, ¿no? Y he notado que normalmente las iglesias hablan mucho de temas de prosperidad, de que salir de los procesos, pero no se habla de discipulado. Entonces,
Entiendo que lo que nosotros estamos captando ahorita es trabajar desde cero con gente que no conoce de Cristo. ¿Entiendo, pastor? Porque entonces lo otro es mucho más, disculpe, yo o sea, no quiero decir que se malinterprete. Siento que es más fácil abrir algo así porque pues me jalo gente que no está convencida, ¿no? Y como le decía a un compañero pastor, le digo, a ratito esa gente va a haber otra iglesia más moderna, con otra cosa que esté ofertando, y se van a ir con ellos también ahora, ¿no? Disculpe si fui muy atrevido. No, no, este es el espacio para eso, definitivamente, definitivamente. Primero, este es el espacio para eso, así que, como yo siempre digo, las aulas, las paredes de las aulas nos protegen, ¿no? Pero sí, es un fenómeno que está pasando a nivel de América Latina. Pero aquí hay dos cosas, pastor. Primero, no justifico el hecho de que eso ocurra porque es verdad, eso no es plantar iglesia, eso es reciclar membresía. Y por eso es que nosotros somos muy enfáticos en el bautizo, porque el bautizo es la experiencia de que, bueno, por lo menos me garantiza que es un nuevo, filtra un poco el hecho de que es un nuevo creyente. Así que sí, usted lo leyó muy bien. El enfoque de este proceso de plantación es para nuevos creyentes. Estas iglesias y estos movimientos famosos que llegan a una ciudad y de repente sacan gente de otras iglesias, sí, eso no es plantación de iglesias, ¿no? Justo ayer lo decía. O que yo estoy plantando iglesia y comienzo a llamar a gente de mi iglesia local, mira, vente, apóyame. No, o sea, es trabajar con nuevos. Recuerdo una vez nos íbamos a Brasil a plantar, a trabajar, a hacer un proceso de plantación de iglesia y una persona me dice, ¿qué vas a hacer en Brasil si hay tantos evangélicos en Brasil? 50% de la población es evangélica. Sí. Y Brasil tiene 209 millones de personas. Quiere decir que si el 50% es evangélico, yo todavía tengo 104.5 millones de personas que no tienen a Jesús como su Señor y que no están siendo discipuladas. Ahí es donde yo voy a trabajar. 105 millones de personas que aún no están siendo discipuladas. Pero por otro lado, para tratar de equilibrar la balanza, estimado Pastor Noé, yo digo esto, si mi hija quiere vivir en la casa del vecino, no es por culpa del vecino. Si mi mujer quiere vivir en la casa del vecino, no es por culpa del vecino. Algo no estoy haciendo yo para que ellos se me vayan. Y creo que aquí entra entonces nuestra responsabilidad y es la falta de discipulado que tenemos en nuestras iglesias. Si nosotros tuviéramos un discipulado profundo, relacional, de transmisión, creo que muy poca gente se nos iría. Estamos perdiendo gente en la iglesia. Y aquí voy a ser más atrevido que usted, pastor. Estamos perdiendo gente en nuestras iglesias porque estamos vendiendo el mismo producto y el de ellos es de mejor calidad. Es decir, nosotros tampoco tenemos discipulado. Nosotros también tenemos un show, pero de menor calidad. Porque no tenemos el presupuesto que ellos tienen. Pero si yo tengo un show de menor calidad, no importa, pero tengo un discipulado profundo y real que genere compromiso y transmisión de propósito a esa gente, ellos no van a ver que esta iglesia es de Hillsong o de, perdón que use nombres, no debería, que esta iglesia es de aquellos o de lo otro y la mía es pequeña, porque hay discipulado. Pero mientras nosotros estemos vendiendo el mismo producto, es decir, solamente tengamos cultos, clases de discipulado y temas muy superficiales, ellos van a tener uno de mejor calidad y nos van a robar clientes. Todo lo que hago así lo digo porque estoy hablando irónicamente, no, nos van a robar clientes. Pero si nosotros tenemos un proceso, y lo voy a volver a decir, saludable, de discipulado,
impactando las vidas realmente y dándoles un sentido de propósito, de multiplicación. Mire, puede venir, como dijo el apóstol Pablo, un ángel que se aparezca y presenta otro evangelio diferente, no se va a convencer, porque hay profundidad, hay raíz. Ahí debemos enfocarnos, pastor. No en competir, porque nunca vamos a competir con los presupuestos y los cultos que esta gente se tira, que hasta uno le provoca ir, ¿no? Uno, ay, voy a ver qué tal. Porque muy bien lo describió, show. Y show no quiere decir que es algo malo, ojo. Show no es algo malo, son eventos. Vamos a llamarlos para que no suene despectivo, son eventos. Pero si nosotros, en vez del evento, ofrecemos proceso, y un proceso profundo y rico, que dé valor, como Jesús lo hizo. Porque de alguna manera era más difícil seguir a Jesús. Yo no tengo casa, no tengo carro, ustedes dejen todo y síganme, vayan y no lleven alforja, no lleven ropa, no lleven... ¿Cómo? Y lo seguían al hombre. ¿Por qué? Porque él daba significado a su movimiento. Espero que eso responda un poco la pregunta, pastor. Sí, muchas gracias, pastor. Hermana Yolanda. Gracias, pastor. Respecto a lo que decía el pastor Noé de trabajar con nuevos, ¿no? En la congregación donde yo pastoreo, siento que tal vez la iglesia ha caído como una especie de apatía. Y esa apatía hace que muchas personas pues ya no quieran salir de su comodidad, ¿no? Han llegado al punto de llegar a sentarse, escuchar e irse. Pero trabajar con los nuevos es lo que nos va a dar a nosotros esa experiencia de poder trabajar, multiplicar y hacer más discípulos. Porque las personas que ya se acomodaron, por así decirlo, ya no va a ser fácil que nosotros podamos sacarlos. Si ya tiene 30 años de estar en la iglesia, 40 años de estar en la iglesia, va a estar complicado, a menos que usted tenga otra opción, otra opinión o me diga cómo va. Pero yo creo que una persona que ya tiene 30, 40 años, va a estar complicado que lo podamos sacar de esa forma, de esa enseñanza, de ese molde en el que se metió y poder trabajar con ellos en hacer más discípulos, en evangelizar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con los nuevos, hacer discípulos y trabajar con las nuevas personas, porque con los demás, pues yo creo que ya va a estar complicado, a menos que diga usted tenga otra opción. No, definitivamente, mire, si usted quiere evitarse problemas pastorales, gane almas, gane nuevo, no se ponga a pastorear gente que ya viene viciada, ya viene con rollos y problemas, y claro, hay que amarlos, respetarlos, pero acompañarlos, pero no se enfoque en ganar, en reciclar miembros. Eso es, mire, uy, no, ¿qué le digo? Yo siempre le digo a mi supervisor, porque dice, mira, Cruz, está esta iglesia para que la pastoree. No, a mí no me den iglesias que ya están, déjenme a mí plantar una nueva iglesia, levantamos, le ponemos un ADN, formamos, transmitimos una visión, pero mudar una visión, uy, no, es un desafío, hay que hacerlo. Y hay gente preparada y lista para hacerlo. El doctor Cruz Paniagua no es uno de ellos. Hermana pastora Yadira, adelante. Respecto a lo que comentaba el pastor, hermano, yo pastoreo una iglesia ya y estoy plantando otra iglesia. Entonces, en la iglesia donde pastoreo con 60 miembros aproximadamente, es cierto, van a llegar personas de otras iglesias, pero ahí viene el trabajo, hermanos. Hay que hacer el discipulado correcto. Tenemos que discipularlos y realmente también, ¿qué es lo más importante, hermanos? La iglesia no se va a ir si cuando hay una relación interpersonal completa, amor, paciencia. No solamente el discipulado. La iglesia debemos mostrarles amor. Quedarnos a comer los domingos. Este domingo nos quedamos a comer todos juntos. Invertir tiempo, dinero,
irlos a visitar, a comer con ellos. Entonces, no puedo yo decir, la iglesia donde estoy pastoreando es una iglesia que le faltan muchas cosas, pero yo no puedo competir con otra, es decir, el otro hay un grupo de alabanza muy fuerte, hay luces, eso no, porque yo no quiero eso, yo realmente deseo que los miembros que están en la iglesia crezcan, pero crezcan en espiritualidad, crezcan en amor. Yo no quiero ofrecer algo que ofrecen los demás, yo quiero ofrecer realmente que en la iglesia ahí hay lo que ellos necesitan. Y entonces tampoco podemos decirle, ¿sabe qué, hermano? ¿De dónde viene usted? De otra iglesia, bye bye, porque no es mi trabajo eso. Eso no es el trabajo es darles un discipulado completo, un acompañamiento, un mentoreo, no nada más es escuela dominical, no, ni es el discipulado una escuela dominical. Discipulado va más allá, hermanos. Es que Entonces, lo que usted dijo, pastora, el quedarse a comer el domingo, el salir a jugar, eso es discipulado. eso es Nosotros discipulado. hemos reducido el discipulado a una clase o a una escuela dominical. No, no, no. Eso es discipulado. Vamos a quedarse a comer el domingo, salir al partido, salir al juego, si juegan, si no juegan, no, está bien. Salir o sea, el discipulado real. Y lo que estoy haciendo, hermano, y me está funcionando en la iglesia, que aparte la otra, esta iglesia es que una vez al mes, yo le llamo día familiar. Ese día solamente jugamos, comemos, nos vamos a ríos o nos vamos al mar, ya a veces nos fuimos al mar, entonces eso hacemos. Eso es no hay ni una enseñanza ese día, nada más es relaciones, las relaciones, conocerlos, ver, acercarme más a ellos, que ellos se conozcan, que realmente se establezca una relación pero fuerte. Y ese tipo de personas ahí van quedando. Y es lo mismo, hermano, que la nueva iglesia que estoy plantando, lo mismo, quedarme con ellos, comer, invertir, que el cumpleaños de uno nos quedemos. Yo llevo el pastel que yo llevo. Eso, hermano, eso es lo más importante. Eso es un discipulado. Eso entonces, sí, o sea, hermano, gracias. Para que haya discipulado debe haber comunidad, debe haber relación. Por eso digo, 80-20. De lo que usted está hablando, 80%. De lo que conocemos como discipulado, clase 1, módulo 1, 20%. 80-20. Necesitamos volver a eso. Era lo que Jesús hacía. Vuelvo al punto. ¿Cuántos manuales de discipulado usó Jesús para sus 12? Era ir a comer, y ahí había enseñanza. Ahí había riqueza. Bueno, amados, qué conversación y qué aportes tan interesantes que están dejando. Realmente es una bendición. Dice Rosario que la pandemia dejó gran porcentaje de la iglesia una zona de confort. Le cuesta regresar y comprometerse. También de un número de gente, sí, necesitada, y hay que enfocarse. Yo sinceramente me alegré con la pandemia cuando cerraron los templos. Le voy a ser muy sincero. Cuando nos cerraron los cultos y los templos, yo le di gracias al Señor. Dije, por fin la iglesia va a entender el principio de la comunidad. Que el sofá y la mesa es más importante que el púlpito. Y que no debemos anclar nuestra experiencia de fe solo a una experiencia de domingo. Y fue una experiencia muy linda. Personalmente, a nivel de ministerio, creamos un proyecto para ayudar a los pastores a llevar la iglesia de los templos a las casas. Y fue muy especial. Pero cuando se terminó la pandemia y abrieron todo el mundo volvió a lo mismo. Yo dije, yo creí que esto nos iba a traer un cambio de mentalidad. Y la mayoría de lo que buscó fue volver a lo mismo. Y ojo, no es que está mal hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, pero si algo nos enseñó la pandemia es que somos tan vulnerables que en un día todos los templos del mundo pueden estar cerrados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está lo que dice Yadir. Nuevas estrategias, nuevas formas. Entonces, debemos volver a la naturaleza de la comunidad, de la comida, del orgánico, sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Así que bueno. Bueno, amados, qué gusto poder compartir con ustedes. Si hay algún comentario final, si no, entonces le paso a Vanessa el micrófono y el mando. Ha sido un placer compartir con ustedes.